Vivir con pasión por Dominio FM. Bienvenido a Vivir con Pasión. Me da muchísimo gusto saludarte. Gracias de verdad por estarnos sintonizando hoy en estos días de vacaciones para muchos, de reflexión, estos días santos. Hoy, pues Viernes Santo, que estamos celebrándolo en esta Semana Santa, pues hemos preparado para ti un tema muy, muy especial. Estoy muy contenta de que ya esté aquí mi invitado. Él es Héctor de la Garza de la Torre, autor de su libro Espiritualidad del Hombre y su Psicología. Él es psicólogo transpersonal y hoy trae un tema pero muy, muy interesante que pues tiene mucho que ver con estas fechas que estamos celebrando, estos días santos, y es el tema Jesucristo como terapeuta. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, gracias. Pues me da muchísimo gusto que estés aquí, más para hacer esta como equiparación, comparación y pues cómo podemos ver a Jesús como un psicoterapeuta en estos días. Bueno, prácticamente todo lo que hace en este caso la religión católica cristiana, que se inclinan hacia los procesos de desarrollo de la conciencia, concientizando al hombre conforme a la vida de Cristo, de Jesús, en esta etapa, ¿no? En la que tenemos que hacer valor precisamente y conciencia de esos actos reflexivos interiores, de lo que él hace su entrega para la generalización de la conciencia en la humanidad, precisamente para brindar esa etapa fundamental que es la entrega de su ser para bendecirnos con la salvación. Desde la perspectiva católica lo explico, porque para algunos que son budistas o X tienen otra forma. Sí, otra filosofía. Pero sin embargo tienen la misma finalidad. La finalidad es exactamente la misma. Incluso lo explico en el libro con respecto a la búsqueda de encontrar la liberación y la salvación, la sanación para la salvación del hombre. Ok. Ahora ahí, bueno, me dices que traes algo ahí como de historia también de esta Semana Santa, de lo que es la Semana Santa, desde el punto de vista cristiano católico. Claro. Y para poder ir entendiendo esta comparación que tú nos vienes a compartir el día de hoy. Sí, en realidad viene siendo nada más la forma de darnos cuenta para los que somos católicos. En mi caso provengo de familia católica, aunque trabajo en todos los aspectos, las otras, tanto filosofías como religiones, según sea la necesidad del paciente o del cliente, ¿no? Que haya que ayudarlo en su situación. Para poder apoyar precisamente la concientización de que es exactamente lo mismo, independientemente del tipo de religión o filosofía. El camino hacia la salvación, hacia la sanación, hacia la liberación y la concientización del espíritu es exactamente el mismo. El mismo. No cambia en nada. Como en otra ocasión comentábamos, simplemente hay religiones maduras e inmaduras. Maduras, aquellas que te llevan a la trascendencia por la conciencia a través de los valores y las virtudes espirituales. Y otras que tienen eso, pero desde una perspectiva inmadura, donde aún no han desarrollado la conciencia de trabajar en armonía, respetando al prójimo, y se vuelven fundamentalistas, donde si haces algo en contra de esto, te golpeo, te maltrato, como el padre que no ha madurado el amor por los hijos. Entonces, las religiones maduras son aquellas que hacen todo desde la perspectiva del amor, con esa conciencia. Por eso la importancia de Jesucristo, que es la representación o la figura a través de él, de Dios como el maestro del amor, que nos viene a enseñar cómo tratarnos en ese proceso terapéutico, porque realmente todos los seres humanos en nuestro desarrollo espiritual venimos a vivir un proceso terapéutico. Venimos a aprender a que nos ayudemos unos a otros a través de ese amor incondicional que entra dentro de las virtudes, dentro de los valores que tenemos que desarrollarnos tanto como familia como con el prójimo. Así es. ¿Y por dónde empezamos entonces para hacer no sé qué es lo que nos quieras compartir específicamente de...? Yo creo que simplemente uno de los puntos fundamentales es decir que la palabra terapia proviene del griego terapeuen, que significa sanar. Si nosotros vemos
eso nos permite comprender de dónde es el arte de sanar. Proviene de la etimología de salvación. Nos damos cuenta que es la recompensa que promete la fe religiosa, y viene también del griego sotería y del latín salus. Ambas significan curación, salud, salvación. Pero en este caso estamos hablando del espíritu. Entonces tenemos que primero concientizarnos del ego. El ego, como lo que comentábamos en la entrevista pasada, que tiene que ver con el desarrollo del ser para después conquistarlo. El ego se manifiesta, se forma, y luego después por la conciencia, a través de una enseñanza adecuada, la persona comprende su ego, lo conoce a través de la interiorización y guía. En este caso puede ser religiosa, terapéutica, de cualquier tipo, para que la persona se concientice de su espíritu y empiece a trabajar la conquista y el dominio de su ego. Entonces, él se vuelve alguien que utiliza el ego desde la conciencia espiritual y lo maneja de acuerdo a la conveniencia propia y de sus semejantes. Entonces, tenemos en cuenta que la palabra terapia, aquí vemos a Jesús como terapeuta, ya era tanto el maestro el maestro espiritual, como el guía que te dictaba y te dirigía, no nada más con su palabra, sino con su ejemplo, cómo llevar un camino de desarrollo hacia la espiritualidad. Esto ha existido siempre. Hablamos de los 40 días, que es la Cuaresma, en los 40 años que pasó el tiempo el pueblo hebreo cuando son liberados de la esclavitud en Egipto, que tiene una representación de la concientización interior. Es una cuarentena de trabajo hacia la conciencia, reflexivo, y se utiliza la vida de Jesucristo para volvernos conscientes de ese proceso y de esa, desde la perspectiva religiosa católica, entrega que hace Jesucristo por la salvación, permitiendo que a través de su resurrección manifieste el poder de la llegada del Espíritu Santo a través de ese proceso en el que Él hace la guía, permite la conciencia en el hombre para comprender que Él se entrega por la salvación, y por ese acto de amor te permite que en tu trabajo personal, porque tenemos que hacerlo nosotros, en ese trabajo personal alcancemos nosotros precisamente la sanación, la liberación, la salvación, la salud espiritual. Y cuando sana el alma, sana el cuerpo. Porque cuando enferma el alma, enferma el cuerpo, o sea, somatiza la enfermedad en el cuerpo biológico. Y de ahí la importancia de tener ese nivel de conciencia. Claro, en una persona muy adulta o en cierta edad, una enfermedad ya es normal. Viene siendo natural, el cuerpo biológico va a cumplir su función, ¿no? Pero la intención es llegar lo más sano posible hasta el grado en el que ya seamos llamados de este planeta, ¿no? Y nos vas a compartir algunos ejemplos, no sé, en la vida pública de Jesús, en los cuales, no sé, palabras que ha dicho y que se podría decir que son terapéuticas. Sí, o sea, realmente en muchas partes Jesús habla de eso. Cuando habla con el pueblo, con todos en general, está transmitiendo continuamente enseñanzas al respecto. Las bienaventuranzas, por ejemplo. Él les está diciendo a la gente, continuamente está transmitiendo, generarles la conciencia. Recordemos aquella parte donde Jesús dice, sean como vuestro Padre en el cielo, sean perfectos. Ahí está hablando él del dar, el saber dar con amor y con sabiduría y conciencia para el prójimo, teniendo o utilizando las virtudes, comprendiendo a tu prójimo en su carencia. Claro. Entonces dice, ten misericordia, ten amor por el prójimo y dale lo que te pida, con ese nivel de conciencia de padre. Vamos a tener que, vamos a una pausa. Regresando, perdóname, ahorita nos sigues compartiendo esto y pues sí, a lo mejor, como dices, estas frases, estas palabras que dijo Jesús y que pueden ser
tomadas en cuenta como una, digamos, una terapia. De hecho, hace tiempo me acuerdo que también platicábamos que Jesús era un coach, porque te hace muchas preguntas y te invita a la reflexión, ya que tú tomes decisiones en tu vida, como dices ahorita, para esa sanación de nuestra alma. Seguimos compartiendo este tema, Jesús como terapeuta, con Héctor de la Garza. No te vayas. Seguimos platicando con Héctor de la Garza de este tema, hoy celebrando este Viernes Santo, cómo Jesús pues actúa como un psicoterapeuta en nuestra vida, a través de las palabras que él dice, que le pronunció y que, bueno, siguen vivas para la gente que practica esta fe cristiana, católica, y para nosotros, ¿verdad? Para muchos de nosotros, me incluyo. Y pues cómo nos invita al cambio, a la reflexión, a sanar nuestra alma a través de estas palabras y de este acto de amor, que es como lo conocemos en nuestra profesión de fe, al entregar su vida para esta sanación de nuestra alma, para esta salvación de las almas. Y me decías, Héctor, bueno, estas palabras, el cómo podemos tenerlas en cuenta, porque pues hay gente que incluso equipara, como decíamos ahorita, el asistir a las celebraciones religiosas como una terapia realmente. Así es, exactamente. Se trata de sanar. Si estamos hablando de sanar el alma, se tiene que dirigir a una persona a ese trabajo reflexivo, ese trabajo de contrición, en el que se comprenda lo que se llevó a cabo para que la humanidad desarrolle la conciencia de no perder ese encuentro entre su mente y su corazón, sus sentimientos, utilizando los valores y las virtudes de las que estamos hablando para poder aplicarlas en su vida diaria y de esa manera sanar su alma. Porque al sanar el alma se fortalece el espíritu. Entonces la voluntad debe estar aplicada hacia una conciencia de desarrollo y crecimiento, que a través de la experiencia le permita alcanzar el equilibrio entre lo material y lo espiritual. La información es importante, el adoctrinamiento, cuando es sano, de una manera orientada hacia el amor, para que se desarrolle a través de esa experiencia y el conocimiento la sabiduría, orden de la teología. Y cuando una persona está en orden, en la que Dios nos está diciendo, por eso la importancia, o por eso se pide en esa paz, en esa armonía, en ese orden, se encargue de dirigir nuestras vidas. O sea, se le pide que Él ponga dentro de su plan divino nuestro ser en el camino adecuado, en la senda correcta, para que Él guíe de manera, con esa sabiduría de Padre, el camino. De acuerdo a lo que comentábamos antes del corte, que decía Jesús con respecto a volverse las personas conscientes en el amor, en el dar, en la comprensión hacia el prójimo, que precisamente es parte del acto reflexivo de estos tiempos, de la Semana Santa, tiene que ver cuando Jesús dice, sean perfectos, tal como el Padre en el cielo es perfecto. Dice, si ustedes, que son imperfectos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿qué no les dará el Padre que es perfecto a ustedes en la tierra como Padre espiritual? Porque de esa es la forma en la que está Jesús concientizando la importancia del saber dar y desprenderte con amor por los demás, para no generar el egoísmo, para precisamente volverse conscientes de tener ese control sobre el equilibrio entre lo material y lo espiritual, concientizando, así como en los tiempos del nacimiento crístico que se manifiestan a través de la Navidad, la conciencia del saber dar, del compartir, del reflexionar con respecto, en este caso en la Navidad, el nacimiento, y aquí en los procesos de conciencia del desarrollo. Okay. Entonces Jesús está constantemente trabajando con nosotros a través de su palabra, a través de la enseñanza sacerdotal o a través de las enseñanzas psicoterapéuticas espirituales, que el hombre tiene que concientizarse del error para poder llegar al saber perdonar, saber orientar el equilibrio del interno, para poder comprender la manifestación y de las experiencias espirituales humanas. Claro, ahora cuando vas a una terapia, pues como dices tú, te invitan el terapeuta a la reflexión, al autoanálisis, al conocimiento de ti mismo, o sea, al autoconocimiento. Así es. Como, por ejemplo, bueno, Jesús, como dices, invita, o a través de enseñanzas también nos dice esto, ¿cómo podemos
vivir, digamos, a través de, o la gente que es cristiana católica, vivir en esta sanación constante o el buscar esa sanación a través de Jesús? Lo más importante primero es querer. Recordemos que Jesús decía que no había más sordo que el que no quería escuchar y más ciego que el que no quería ver. Incluso en algunas partes Jesús, en su grado de desesperación por la molestia que tenía, que lo molestaban mucho realmente, ¿verdad? Tratando de ponerlo a prueba constantemente para ver si era realmente quien decía ser. Decía ciegos, sordos, necios. O sea, tratando de llamar la atención a que ellos reflexionaran hacia el interno, en lugar de estar viviendo una vida hacia el externo y volviendo conscientes a los demás de que si él estaba cumpliendo con todo lo que definen las escrituras, de acuerdo a los profetas que ya habían profetizado de su llegada, y él decía, yo soy el último, todos los que llegaron antes de mí llegaron preparando mi camino, entiendan quién soy y lo que vengo a hacer. Entonces, él está transmitiendo la conciencia hacia todos los fariseos, en este caso, que lo molestaban, el grupo sacerdotal que estaba dirigiendo los judíos, en fin, volviéndolos conscientes de quién era y su función. Motivo por el cual, al ver que no existe, viéndolo desde esta perspectiva, ¿okay?, que no existe esa concientización, o se tenía que cumplir lo que estaba escrito de acuerdo a esa manera, tenía que entregarse él. Por eso por ahí hay alguna información que dicen si realmente Judas Iscariote lo traiciona o simplemente es el más consciente. Exacto. Y es el que le corresponde cumplir esa función. Siempre hay mucha discusión de que dicen, respecto, oye, ¿no?, pues realmente es al que le tocó. Porque sabían que estaba escrito que tenía que morir y resucitar. Entonces el acto que Jesucristo lleva a cabo allí es lo que permite generar la conciencia de que tiene el poder de resurgir de la muerte y con eso demostrar la autoría de su poder en la tierra y de esa manera siendo él como señal desde la figura crística el Salvador del hombre después de que asciende a los cielos y baja el poder del Espíritu Santo para que se siga cumpliendo esa labor sacerdotal y espiritual en todos los seres humanos. Lo hablo sacerdotal no únicamente el sacerdote que lleva los rituales en la iglesia. Recordemos que la Escritura dice que todos somos llamados a ser santos, profetas, sacerdotes, maestros, todo. Y ese es el trabajo que se lleva a cabo para tratar de todos alcanzar esa meta, aunque sea para ti mismo o para el que te esté acompañando en la vida a un lado. O si tienes una familia, tu familia, o de ahí si puedes extender la esfera, pues mejor, ¿verdad? Claro. De esa manera poder tener esa conciencia y poder evangelizar al prójimo también. Y de esa manera también te desarrollas tú. Porque la única manera en la que una persona puede alcanzar el dominio de un conocimiento es enseñándolo. Pero primero tiene que buscar el camino. Los procesos son, primero buscas, después conoces, y ya que lo conoces y lo aprendes, lo transmites para dominarlo. Ok. Seguimos platicando este tema, Jesús como psicoterapeuta, con Héctor de la Garza. Vamos a una pausa, seguimos con más de Vivir con Pasión. Gracias por seguir con nosotros. Teléfono en cabina 8000-2300. Estamos platicando con Héctor de la Garza de la Torre, quien nos está compartiendo este tema, Jesús como psicoterapeuta. Y oye, Héctor, estos días también, pues bueno, ahorita como nos vienes diciendo, nos estás compartiendo, son días de reflexión. Estábamos viendo ahorita cómo existe esta filosofía en donde nos estás diciendo cómo Jesús pues nos invita a la sanación de nuestra alma, y pues cada año, ¿no? Estamos recordando lo mismo, viviendo lo mismo. A veces no se sabe ni siquiera el significado. Hay gente que lo hace por costumbre, por tradición, y hay gente que sabe el significado profundo de cada una de estas celebraciones, pero hay personas que no. ¿Cómo sugieres vivir, digamos, desde el punto de vista de la psicología transpersonal? O sea, que personas que como esta dices que ni siquiera son a lo mejor pues respetan, ¿no? Católica, o sea, que viven, como le llamamos ahora, le llaman el ecumenismo o holístico, no sé. Cada quien tiene muchos términos, pero que dicen, bueno, estos días como quiera me invitan a una reflexión, a sanarme. ¿Cómo lo pueden vivir? Realmente debemos, precisamente por eso el acto reflexivo con respecto a tu verdadero yo.
No el yo colectivo, social en donde te desenvuelves. No, tu yo personal interno. Por eso la terapia busca una liberación que permita la solución de los conflictos, tanto internos como externos. La intencionalidad precisamente es darle un sentimiento de seguridad y paz interior y el mayor desarrollo posible de sus capacidades personales. Pero para que la persona determine en función perfectamente estos trabajos, estas experiencias que se están llevando a cabo, tiene que interiorizar. Por eso se pide que se cierren los ojos y se haga el trabajo reflexivo interno. Se hace en grupo, pero tú lo puedes hacer individualmente. Y la intencionalidad es que lo experimentes. Tenemos que tomar en cuenta que la fe lleva a la experiencia. Entonces, primero se tiene que tener conocimiento para poder llevar a la fe. Y la fe te permite la confianza a través de esos actos de meditación y oración profunda, reflexivos ante tu propio yo, ante realmente los errores de tu propio yo, cuando no has perdonado, cuando no has sabido amar, cuando no has sido una persona que estás llevando a cabo ese desarrollo de virtudes, para poder, con fe, esperanza, caridad, que son las teologales, para poder de alguna manera comprender en qué estás fallando en tu persona. Esos actos reflexivos los vas a vivir interiormente y eso te puede permitir tener una experiencia espiritual, llamémosle visión, la presencia de algún ángel o en un momento dado la percepción, a través de la percepción, sentir una presencia divina que de alguna forma puede reconfortar la situación que se trata de sanar o de encontrar en conciencia interior. Por eso, la invitación a esos actos reflexivos profundos en meditación. Cerrar los ojos, respiras profundo, nariz, exhalas boca, y eso te permitirá ir poco a poco yendo a través de ese proceso. La intencionalidad dentro del catolicismo de hacerlo en comunión, o sea, reunidos todos y buscando la comunión con Cristo, si hay oportunidad delante del Santísimo, es que esté el canal de la fuerza divina presente para que allí el encuentro sea más leal, por así decirlo. Esa es la intencionalidad. Hay que experimentarlo, pero hacer el trabajo de contrición, el trabajo interno, reflexivo, para poder entrar a esa conciencia. Y después de 10 minutos, en realidad es poco, ¿verdad? Pero media hora, 1 hora, o 2 horas, o 3 horas, o toda la noche, o varios días meditando, dependiendo qué tan profundo quieras llegar, encontrarás la solución a todas esas situaciones. Sin embargo, tener una guía correcta, quien te dé la enseñanza de ese trabajo, de ese camino hacia el interior, es muy importante. Por eso la importancia del apoyo terapéutico o psicoterapéutico que lleva en este caso ya sea el terapeuta o, como lo decimos aquí en este caso, Jesucristo como psicoterapeuta, que es guiado a través de las enseñanzas sacerdotales, que se guía al pueblo cómo llevar a cabo esto. Y ya está hecho, pero hay que vivirlo. Sí, realmente, como dices, vivirlo, porque pues suena bien padre, ¿verdad? De que, bueno, yo fui a todo, o sea, nunca falta las personas que se respeta, o sea, qué padre que vivan así de cada día santo al pie de la letra, que vayan a cada celebración, que vivan pues todo lo que implica ya la costumbre o la tradición de la Semana Santa, pero no como algo mecánico, ¿no? O sea, que es algo a veces que, bueno, ya voy ahí con mi palmita porque ya fui al Domingo de Ramos, o ya, o sea, como algo de, pues sí, como si fuera, pues un juego, no sé, como de que, bueno, ya, o palomita, ya fui, ya cumplí. Sí, recordemos que Jesús hablaba duramente, era un maestro, y como maestro también, y como padre, corrige. Y también llamaba la atención a quienes no lo hacían en realidad de corazón y quienes solo lo hacían desde la perspectiva exterior y no interiorizaban, quienes no lo aplicaban correctamente o de corazón realmente. Y les decía hipócritas. Dice, no sean como los hipócritas que solo van ahí para que los saluden, para que vean que son los que están adelante, para que digan que son bien buenos y ponen cara de tristes porque están haciendo un trabajo ascético, o sea, están haciendo un trabajo de sacrificio a través de estas experiencias para la concientización interior. La enseñanza es la misma, siempre ha sido la misma.
En India se trabaja a través del yoga, por ejemplo, el Hatha Yoga, que tiene que ver con todos los movimientos y posturas del trabajo ascético, del reprimir el cuerpo, suprimirlo para poder desarrollar la fortaleza de la voluntad espiritual. Después tienen otro proceso que tiene que ver con el del conocimiento. Bueno, el del conocimiento es el tercero. Uh-huh. Tiene que tener otro con el de la devoción y el desarrollo del amor hacia la vida, hacia todo lo que está vivo. Y después el del conocimiento profundo. Pero en realidad nosotros lo podemos vivir en esta vida. Nosotros mismos podemos estarlo experimentando y viviendo en cada día, en este momento. No necesitamos ni siquiera analizar cuándo lo vas a hacer. Hoy lo puedes hacer. Ahorita lo puedes hacer. Ya estás vivo. Tienes oportunidad de llevarlo a cabo. Hazlo. Entonces, en tu propia vida se trata de que lo lleves a cabo, para que lo experimentes, para que te des cuenta cómo empiezan a suceder los cambios en ti. A lo mejor no en los otros. Puedes llegar a ser tú, en un momento dado, alguien que provoques un cambio en alguien más. Y qué bueno, porque eso estaría manifestando el poder y la presencia del Espíritu Santo en ti para que se cumpla. Pero lo importante es que te des cuenta que lo puedes tener tú para ti mismo. Y esa conversión te va a llevar en un ciclo evolutivo a un nivel de conciencia mayor. Que realmente los niveles evolutivos existen. Por eso hay un proceso de desarrollo psicológico natural. Incluso en la tesis de mi maestría me aventuré fuertemente a poner en el objetivo general demostrar la presencia de Dios a través del desarrollo psicológico natural en el hombre. O sea, tratando de explicar la forma en la que Dios se va manifestando conforme vas evolucionando a través de la experiencia, porque la vida misma te va enseñando como maestro, a través de, lógico, la fuerza, la presencia de la fuerza divina, Dios con sus ángeles, Cristo, todos los seres de luz, cómo ir tratando de llevar una guía. Claro que si eres una persona consciente y estás cumpliendo con una enseñanza doctrinal, pues mucho mejor, ¿verdad? Uh-huh. Pero si no, la vida misma te lo va a enseñar, aun siendo un ateo. La vida misma te va a enseñar cuál es el camino. Y por conciencia, desde el inconsciente colectivo que tiene la información de las enseñanzas ontológicas, desde la forma interna de tu ser, cómo realmente sabes qué es bueno y qué no es bueno, te va dando una guía. Y conforme más creces y aprendes de las experiencias, más maduras esos procesos. Claro. Entonces, ese es el proceso del desarrollo psicológico natural del hombre desde la perspectiva espiritual que lo trato de explicar en la tesis de la maestría, y que de ahí extraje esa información y lo completé todavía más para hacer este libro. Así es. Que tiene la intención de volvernos conscientes desde una perspectiva científica que tiene un respaldo real para poder demostrar que sí existe ese proceso de desarrollo psicológico natural evolutivo hacia los niveles del proceso de la conciencia espiritual. La intencionalidad es llevarnos a la iluminación o a la cristificación, porque te estás cristificando. O sea, te estás convirtiendo en un Cristo. Entonces, que se lleva a cabo desde la perspectiva cristiana a través del proceso que hace el bautismo, todo lo que sacramentos, implica, a través de los sacramentos, para alcanzar esa cristificación o ese camino a la iluminación. Porque realmente nosotros no somos solo materia, somos energía viva que va evolucionando hasta convertirnos en luz a través de los procesos del interiores de la conciencia. Y esto se desarrolla a través de los chakras también, que son parte de las fuerzas del desarrollo evolutivo espiritual. Regresando, ¿nos compartes un poco de esto de los chakras, o el cómo, no sé si hay algo que también podamos hacer en estos días, que pues como dices, todo es unificado, ¿no? O sea, claro, todo nos lleva a lo mismo, y el darnos cuenta de cómo podemos tener este crecimiento espiritual a través pues de estas celebraciones de esta Semana Santa, con una experiencia viva, realmente de autorreflexión, con una intención de vivirlo, como es esa profundidad. Y pues, ¿qué más podemos hacer para que estos días como seres humanos, pero cada vez más esa evolución que estamos espirituales? Vamos a una pausa, seguimos compartiendo el tema Jesús como terapeuta con Héctor de la Garza de la Torre y regresamos.
Teléfono en cabina 8000-2300. Estamos platicando con Héctor de la Garza. Y te preguntaba ahorita, Héctor, bueno, hay gente que a lo mejor no sigue la filosofía cristiana, que obviamente es las celebraciones principales para estas fechas es para la gente que cree en Jesús, que cree en no solamente en esa historia en donde Jesús muere, sino en su promesa de resucitar. O sea, todos los que creemos en Jesús, en Cristo, pues creemos en un Cristo vivo, ¿no? Claro. ¿Cómo pueden o cómo trabajan otras filosofías en estas fechas? Porque a veces me ha tocado, bueno, que comparten que otras filosofías, otras creencias, otras religiones que tienen celebraciones también en estos días santos, pero de otra naturaleza. ¿Sí? No sé si es porque tengan alguna celebración en especial o se unen de alguna manera a estos días santos. Sí. No sé, platícanos un poquito así como que tanto históricamente o culturalmente más bien. Bueno, realmente, para decirlo de una manera sencilla, para no confundir un poco, simplemente volvemos a lo mismo, te lleva al acto reflectivo a través de la meditación profunda para poder hacer el trabajo interior, para concientizarte del desarrollo interno. Cuando ellos empiezan a hacer su trabajo interior, empiezan a meditar sobre los conflictos para poder hacer esa confrontación de sus situaciones por resolver. Entonces, cuando se van desligando del ego, van permitiendo que todo lo que ellos creen que son no es nada más que una materia compuesta conforme a una personalidad desarrollada de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo hasta donde llegó su momento en el que ya está haciendo ese trabajo, porque tenemos niños que en un momento dado trabajan esta meditación, les enseñan, por ejemplo, en algunos lugares como la India antigua, que los ponían a meditar desde muy chiquitos, o hay lugares donde lo hacen con ese nivel de conciencia, buscando que encuentren su proceso evolutivo espiritual desde muy chiquitos. Pero vamos a hablar que fuera una persona ya más adulta. Trabaja la concientización de la manera en la que se forjó su personalidad y empieza él a soltar, a liberar por completo esa personalidad que se requiere para su desenvolvimiento social. Cuando libera por completo otro yo, el ser, que es la parte interna de su yo real, se conecta o entra en comunión con la divinidad. Y esa comunión con la divinidad le permite que entonces la conciencia divina se manifieste en él. Entonces él domina y conquista su ego. Por eso en los hindúes se manifiesta Shiva, que es el Espíritu Santo. Lo mismo, es el Espíritu Santo dominando el ego. Podríamos hablar de una imagen de San Miguel dominando a Satanás, dominando la parte oscura del ser. ¿Sí? La que trata de influenciarte a que hagas cosas malignas. La fuerza divina de San Miguel puede ser como un ejemplo, no digo que sea igualita, pero como un ejemplo, dominando o conquistando. San Jorge dominando al dragón, lo conquista, lo domina. Esa fuerza interior que en un momento dado podría llevarte a la ira, al odio, al descontrol a través del miedo. Entonces lo dominas. Y esa es la intencionalidad exactamente, llegar a ese nivel de conciencia. Por eso no importa la filosofía o religión, el proceso humano es el mismo hacia el desarrollo evolutivo espiritual, alcanzar ese encuentro con la divinidad. Tomemos en cuenta que lo único que nos separa es un velo muy delgado del mundo espiritual. Porque nosotros realmente somos espíritus, la única diferencia es que estamos en este mundo tridimensional. Si nosotros hacemos una matemática, nos vamos a dar cuenta que existe la cuarta dimensión, la quinta, la sexta, o sea que existen todas esas otras dimensiones donde se encuentran todos esos planos, donde hay seres que están en otros niveles evolutivos también viviendo y que están haciendo su función. Así como los ángeles vienen de otras dimensiones a apoyarnos también. Por eso, de alguna manera, por ahí algunas personas les dicen extraterrestres y cosas de ese tipo, que ya es una confusión. Es una confusión de otra índole, pero que también en un momento dado están en otros planos y que vienen a apoyarnos a nosotros espiritualmente para que no perdamos ese camino del encuentro interno de que aquí solo estamos de paso. O sea, nadie va a durar más de 150 años, por si hay algunos que dicen por ahí que han vivido 120, 130. Sí. Ok, 100 años. Es suficiente, ¿no? La intencionalidad es
procesar un nivel de conciencia mayor, reflexivo interno, para convertirnos en un ser iluminado de la conciencia crística, de la conciencia búdica, de la conciencia espiritual. No importa el nombre, lo importante es que seas, que te conviertas en, y no desde el acto del ego, o sea, desde el acto hipócrita, desde el acto falso, no acrecentando el ego de apláudanme, aquí estoy, sí, sino manifestándolo con el ejemplo. Así es. Aún con sus errores, no importa. Sí, porque pues como no somos perfectos, como Exacto. decíamos ahorita. Estamos en el camino a la perfección, pero vamos a ser perfectos ante los ojos de Dios, no de los demás hombres, porque el hombre te va a juzgar de acuerdo a su nivel de comprensión. Entonces el nivel de comprensión requeriría que tuvieras una sabiduría perfecta y profunda. Por eso dice San Pablo que cuando llegues a ese nivel sí puedes juzgar, pero con ese nivel reflexivo de la sabiduría interna, has cometido todos los en el errores cual ya no no vas a juzgar, tiene que pasar por todos sino los mismos realmente vas a procesos comprender. hasta alcanzar la iluminación. Okay. Por amor, todos. ¿Por qué? Porque importa si tienes religión o filosofía o conciencia espiritual o no. Como quiera, la vida misma te va a llevar a eso. Ahora, ¿y por qué entonces hay gente, o se dice que hay gente que pues no logra evolucionar o no logra, me nace la pregunta ahorita que dices que todo, hagas lo que hagas, o sea, si no lo haces o si lo haces, la vida te va a llevar, pues a lo mejor, como dicen, con golpes, ¿verdad? Pero claro, vas a toparte con algo para evolucionar. Porque hay una ley de causa y efecto, cada vez te va a traer a tu vida cosas más graves. Más graves. Para acercarte al espiritual. Al espiritual, para que hagas conciencia de dónde te estás equivocando, cuál es tu error. O eso se le llama karma, ¿sí? Y esa ley de causa y efecto es lo que tú hagas va a volver a ti. ¿Sí? ¿Qué decía Jesús? Con la vara que mides serás medido. Trata a los demás como quieras que te traten. Es exactamente lo mismo, y eso viene desde el Antiguo Testamento. Jesús nada más lo llevó a cabo igualmente. Porque si Jesús es la manifestación de la figura de Dios en la tierra, entonces es él mismo quien ya le transmitió toda esa misma información en el Antiguo Testamento a los profetas, diciendo que él llegaría. Claro. Aparte, Jesús demuestra como maestro cuál es el proceso del desarrollo evolutivo espiritual a través de su propia vida. Que eso es lo que se queda como enseñanza para que nosotros también comprendamos cuando estemos buscando el camino espiritual de cómo se va a vivir. Pero él ya se entrega por la salvación de todos. Ya dice usted, ya nada más cumplan con su labor. Mi sangre ya cumple con ese trabajo. Y aparte la resurrección determina quién es. Ajá. ¿Qué opinas de...? Yo he escuchado muchas teorías con respecto a... cristianamente, católicamente, se enseña a través del catecismo, a través de esta filosofía que hemos vivido que... Pues sí, que Jesús vino a morir por la salvación del mundo. Y de repente hay gente dijo Jesucristo, he venido a dar la vida por muchos, no dijo por todos. Sí, no dijo que por todos. Pues hay quienes no quieren. Y si están del otro lado, decía Jesús, solo hay luz y oscuridad, yo a los tibios los vomito de mi boca. Entonces, tienes que estar en ese acto de conciencia, de arrepentimiento para tener una conversión. Y a esto se invita en la Semana Santa. Ahora hay gente que dice, yo no voy con eso porque... es una filosofía que genera culpabilidad en la humanidad. La culpabilidad no le sirve. Hay gente que dice, es que, pero un tantito, o sea, sí, de que, es que nos hacen creer que Jesús, o sea, que somos malos. Esas son las religiones inmaduras. Okay. Si hay perdón, con todo respeto, pero si hay un sacerdote enseñando que tú eres culpable, generándote miedo, entonces no es un buen sacerdote, o es un sacerdote inmaduro. O sea, un sacerdote maduro utiliza la sabiduría del amor para guiarte. Se debe utilizar la sabiduría del amor. Un psicoterapeuta que está tratando a un paciente lo debe de utilizar también. Cumple con la misma función, nada más que con el conocimiento de la psicología, con la ciencia, apoyado de ese conocimiento espiritual para poder darle guía al cliente o paciente en esa concientización interior para sanar sus conflictos. Esos son los procesos por los que se debe llevar a una persona para que alcance la madurez espiritual. Y a través de ese desarrollo se sana el alma y se sana el cuerpo. También por eso se dice sanación, salvación y curación. Por eso la palabra terapia proviene de lo que explicábamos hace rato. Desde el griego, desde el latín, que tiene que ver el mismo significado. Ya lo utilizamos en el español que manejamos nosotros de esa manera en la que tiene que ver exactamente con lo mismo. Sanar, curar, salvar. Por eso se dice que es la fe que busca manifestar la fe religiosa. Es
la salvación que quiere llevarle a cabo al hombre, la fe religiosa, es concientizarnos de eso. Ok. ¿Sí? Héctor, pues muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos compartiste el día de hoy para vivir de una manera más plena estos días santos, que bueno, estamos a viernes, pero pues vienen todavía varias celebraciones, y lo más importante que dijiste, la reflexión honesta, la reflexión con uno, o sea, el estar con uno mismo, el autoconocimiento, la meditación, la oración, de una manera pues sí sincera, y tener el corazón dispuesto para que realmente esto tenga, digamos, una validez, ¿no? Por eso la mejor oración es la que se hace de corazón, con conciencia. Así es. ¿Dónde te localiza la gente que quiera tener esta terapia transpersonal, que es tu objetivo como psicólogo transpersonal? Y no sé, tu teléfono, tu correo electrónico, ¿dónde te encuentran? Sí, bueno, mi teléfono es el celular 811-08-16-986, y en la página de Facebook Héctor de la Garza de la Torre. Ahí viene. Excelente. ¿Y tu libro dónde más lo pueden conseguir todavía? No sé si... A través del mismo. A través de ahí del Facebook tú puedes... Sí, estoy preparando lo de la distribución, pero he andado muy ocupado. Ok, no, perfecto. Ahí para que te contacten. Muchísimas gracias, Héctor de la Garza, por haber estado aquí nuevamente. Gracias a ti, Dinora. Y gracias a ti por habernos escuchado. Descansa, reflexiona, como nos recomienda Héctor. Mantente pues más contigo mismo en esta reflexión. Y te espero el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde. Soy Dinora Delgado y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones. Teléfono en cabina 8000-2300. Dominio FM. Pasión por la información.